Corría el año 1986, 13 años desde el inicio del gobierno militar. Hacía unos años que el país se encontraba muy convulsionado. Habían protestas de todo tipo, se derribaban torres de alta tensión, se hacían atentados con bombas, etc., por el enorme descontento que generaba el vivir en dictadura, la opresión ejercida en esta y la omisión de los derechos humanos. A esas alturas, muchas de las personas exiliadas al extranjero habían vuelto a Chile y múltiples organizaciones políticas lideraban las movilizaciones que exigían la vuelta a la democracia. Entre ellas, algunas de orientación revolucionaria, entre las que destacaba el Frente Patriótico Manuel Rodríguez o FPMR, de ideología política marxista y orientación patriótica revolucionaria, el cual llevó a cabo el atentado. El atentado de Pinochet había sido planificado desde fines de 1984, a pesar de que se venía pensando desde 1980. Esta acción tenía el nombre en clave de Operación Siglo XX. Los dirigentes comunistas declaraban que el año 1986 sería el decisivo en la lucha contra la dictadura. Durante los fines de semana, Pinochet solía ir a su casa de descanso en el Melocotón, en el Cajón del Maipo, junto con parte de su familia y su escolta. Sabido esto por los frentistas, se decidió que el atentado se realizaría cuando Pinochet fuera de regreso a Santiago. Inicialmente se planeaba ejecutar el atentado colocando explosivos en la carretera a la altura del autódromo Las Vizcachas, pero finalmente se optó por una emboscada en la cuesta Las Achupallas. El lugar del atentado fue cuidadosamente seleccionado. Al costado norte, a la derecha del camino en el sentido Cajón del Maipo-Santiago, se encontraba un pequeño cerro donde se ubicarían los atacantes, mientras que al costado sur del camino había un barranco de cerca de 20 metros de altura. De esta forma se dificultaría la retirada, la protección y el rendimiento del armamento de la escolta de Pinochet. Un auto con una casa rodante acoplada y una camioneta impedirían la huida. Los frentistas estaban organizados en 4 unidades, de la 501 a la 504. El atentado estaba planificado para el domingo 31 de agosto de 1986 durante la tarde, pero debido al fallecimiento del expresidente Jorge Alessandri Rodríguez, Pinochet regresa a Santiago antes, lo que no pudo ser previsto, haciendo que los frentistas se trasladaran a la localidad de San Alfonso, permaneciendo así hasta el domingo 7 de septiembre de 1986, día en que se llevó a cabo el atentado. Cerca de las 18 horas con 20 minutos, 2 mujeres frentistas que se alojaban en San José de Maipo comunicaron telefónicamente a José Joaquín Valenzuela Levy que la comitiva presidencial estaba en esos momentos pasando frente a ellos. E inmediatamente el grupo guerrillero se dirigió al sitio de la emboscada. A las 18:35, la comitiva presidencial llegaba al sector del atentado. Esta, en la cuesta de las Achupallas, fue interceptada por la unidad 501 y esta obstruye el camino con el automóvil con la casa rodante para evitar que siguiera su rumbo e inmediatamente abren fuego contra el primer vehículo. Posteriormente, las unidades 502 y 503 comienzan su ataque, mientras la 504 se encargaba del bloqueo. La escolta presidencial reaccionó de inmediato respondiendo al fuego, pero los frentistas estaban tan bien ubicados que se hacía muy difícil responder al ataque. Además, el sector fue tan bien escogido que debido a sus características geográficas se producía silencio radial, siendo imposible comunicarse desde ahí con otras unidades policiales o militares. Pinochet y su nieto, que iban en el primer Mercedes-Benz blindado, en una ágil maniobra de su conductor, giran para regresar a El Melocotón, recibiendo el impacto de un cohete, que finalmente no estalló, resultando con heridas leves, pasando a pocos metros de un grupo de bloqueo que permaneció en el sitio por si el auto de Pinochet se devolviese, logrando escapar del lugar. 5 escoltas mueren en el atentado, mientras que 11 resultan heridos. El atentado duró entre 5 a 6 minutos. Una vez que cesó el tiroteo, los frentistas, convencidos de haber asesinado a Pinochet, abandonaron el sector camuflados. Inmediatamente después del atentado en Santiago, se declaró estado de sitio y efectivos de investigaciones y la CNI se movilizaron rápidamente para capturar a los responsables del atentado. Para ese momento, solo se había logrado identificar a César Bunsten, quien entonces ya se encontraba fuera del país.
Esta ola represiva motivó el arresto de Ricardo Lagos, Germán Correa y Patricio Ales, entre otros. La CNI, por su parte, detuvo a varias personas. Fueron asesinadas 4 personas durante la noche por parte de servicios de seguridad. El periodista José Carrasco, el artista plástico Gastón Vida Uzurraga, el publicista Abraham Muscatblit Edelsten y el electricista Felipe Rivera Fajardo, quienes fueron ejecutados por agentes de la CNI. Posteriormente se siguió con la búsqueda de responsables. La mayoría huyó a Argentina por pasos fronterizos ilegales. Además, se llamó a declarar a dirigentes políticos. En octubre de 1986, son detenidos la mayoría de los frentistas que participaron en el atentado. La identificación de uno de ellos, Juan Moreno Ávila, o también llamado Sacha, mediante registro dactilar, permitió dar con su paradero y posteriormente identificar al resto, ya que la CNI poseía un archivo dactiloscópico de personas que ya habían sido anteriormente detenidas y o torturadas y que habían salido con vida. A día de hoy sigue siendo motivo de debate, tanto el atentado en general como sus posibles consecuencias de haberse llevado a cabo de manera exitosa, como también los puntos de vista morales e ideológicos, e incluso hay quienes dudan de la veracidad del suceso.